Hola, ¿qué tal? Reciban saludos. Mi nombre es Luz Garfias del blog de Spanish GD. El día de hoy vamos a cubrir un tema de estudios sociales y está relacionado con civismo y gobierno, que son temas de la Constitución, y un porcentaje muy importante de las preguntas que van a venir en el examen incluyen temas relacionados con civismo y gobierno. Entre lo que vamos a abordar hoy es el balance y equilibrio entre las tres ramas del gobierno, que son la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Así es que quédense conmigo los próximos minutos para aprender del tema y al final vamos a ver un ejemplo del tipo de preguntas que les pueden venir en el examen. Y ya que están por aquí, no olviden suscribirse al canal si es la primera vez que nos visitan, regalarme un like, compartir el video y activar la campanita que está junto al botón de suscribirse para que reciban notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Así es que vamos a iniciar con el tema de hoy. Y primero vamos a revisar rápidamente las tres ramas del gobierno. Dijimos que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En el caso del poder legislativo está formado por el Congreso, y el Congreso tiene dos ramas, en este caso el Senado y la Cámara de Representantes. En el caso del Senado son 100 y la Cámara de Representantes son un total de 435. En el Senado son 2 por cada estado y la Cámara de Representantes se distribuyen de acuerdo a la población de cada estado. Quiere decir que los estados que tienen más población van a tener más número de representantes. Está el Poder Ejecutivo, que lo conforman el presidente y su gabinete junto con el vicepresidente. Y por último, el Poder Judicial, que son las Cortes y, por supuesto, la Corte Suprema, en la que hay 9 jueces. En otra ocasión les voy a hacer un video con detalles específicos de las funciones que tienen cada una de esas partes del gobierno. Hoy vamos a ver cómo esas partes del gobierno tienen ciertas funciones de tal manera que una no puede ser más poderosa que la otra, y si una quiere sobrepasar su función o los poderes que le asigna la Constitución, la otra se encarga de regularlo o de controlarlo. Y vamos a ver los ejemplos. Tenemos la primera parte. En este caso, la rama legislativa que les mencioné está conformada por el Congreso, que son los senadores y los representantes. Y esta rama controla o tiene poder sobre la rama ejecutiva, que es el presidente, el vicepresidente y su gabinete en estos aspectos. El Congreso aprueba los nombramientos del presidente y el presupuesto. En el caso del nombramiento del presidente, por ejemplo, él cada que nombra a un miembro de su gabinete tiene que ser aprobado por el Congreso. En este caso específicamente por el Senado. Si el Senado no aprueba ese nombramiento, el presidente tiene que buscar otro candidato, nombrarlo y dirigirlo al Senado para que lo apruebe. Veamos aquí, por ejemplo, en la actual administración algunos ejemplos de cómo el presidente está tratando de esquivar o de quitar ese poder al Congreso, porque actualmente, por ejemplo, en la administración del actual presidente hay muchos interinos. ¿Qué quiere decir interinos? Que el presidente, después de que renuncia a algún miembro del gabinete o de que lo corre por medio de Twitter, no nombra a nadie y alguien se queda, en inglés le dicen como acting, que está finalmente como interino. De esta manera, el presidente no tiene que pasar por para él dolor de cabeza de que mandar al candidato y que lo apruebe el Senado. Aquí les dejo las imágenes. Estas son algunas agencias en las que no hay ningún director, en otras no han nombrado a algún miembro del gabinete y solamente hay interinos. La hipótesis, de algunos analistas es porque al final, siendo interinos, no tienen el poder que tuviera alguien que está nombrado y aprobado por el Senado. Entonces, aunque el Congreso tiene ese poder, vemos cómo el presidente está tratando de buscar a lo mejor como atajos para esquivar y no pasar por ese proceso. Y creo que la actual administración es un buen ejemplo para analizar y para aprender sobre la Constitución. La otra es que el Congreso también aprueba el
presupuesto. Si recuerdan o si acaso escucharon las noticias en esta época, si ven este video a lo mejor unos años adelante, ya es historia, pero hace unos meses el gobierno se cerró parcialmente y fue porque la Casa de Representantes dio su propuesta para el presupuesto. El presupuesto es cuánto dinero se va a gastar en cada rublo, se lo mandan al presidente y el presidente debe aprobarlo. Si recuerdan, recientemente el presidente a fuerzas quiere que haya o que parte del presupuesto fuera para financiar el muro que quiere construir, pero la Casa de Representantes no entró en ese juego y aparte el presidente decía, ok, si quieren que yo lo apruebe tienen que, y quieren que les dé cierta estabilidad a los Dreamers, porque les ha quitado beneficios y los traen como en jaque, y el presidente quería chantajear o usar eso como gancho para que la Casa de Representantes aprobara el presupuesto y ellos dijeron que no. Y hubo una escena épica en la que tuvo no altercado, pero un intercambio interesante con Nancy Pelosi, que es actualmente es la vocera de la casa, le dicen the Speaker of the House. Y entonces, bueno, ese estira y afloja con el presupuesto. Es interesante también que lo vean porque es parte de la función que tiene la rama legislativa, que es el Congreso. Y si el presidente no está de acuerdo, bueno, en este caso este presidente hace sus caprichos y dijo que iba a cerrar el gobierno, que no le importaba, y históricamente ha sido este último que hubo el que más días ha estado cerrado el gobierno. Así es que esa es una manera de que se controle el presupuesto. Al final no se aprobó el presupuesto para el muro y él declaró una emergencia nacional, que ahorita eso se está litigando en las cortes porque dicen que realmente no es una emergencia nacional, que hay otros asuntos que ameritan eso, pero bueno, eso le toca a las cortes, que en este caso es el Poder Judicial, decidirlo. También la rama legislativa puede pasar leyes por encima del veto presidencial y remover al presidente de la oficina. ¿A qué se refiere pasar a leyes por encima del veto? Una ley puede iniciar en el Senado o puede iniciar en la Casa de Representantes. Hay ciertas leyes que son exclusivas o que solamente la Casa de Representantes puede proponer y hay otras leyes que son exclusivas del Senado. Pero si inicia en el Senado, por ejemplo, y la aprueban todos los miembros del Senado, una vez que la aprueban a 3/5 partes, pasa o que la aprueba la mayoría, aquí debo confirmar los votos, pero pasa a lo que es la Casa de Representantes, y una vez que la aprueba la Casa de Representantes, entonces la envían al presidente y el presidente la debe firmar. Si el presidente no la firma y la deja ahí en su escritorio por 30 días y la ignora, automáticamente se hace ley. Pero si el presidente la lee, la revisa, hace observaciones y no está de acuerdo en algunas cosas, la regresa al Congreso, ya sea a cualquiera de las cámaras. Ellos tienen que revisar las observaciones que hizo el presidente, hacer las correcciones o los cambios que él mencione, y nuevamente se somete a voto, se manda a la otra cámara y se vota. Y una vez que se vota y es firmada por el presidente, se hace ley. Pero pensemos que el presidente no firma o el presidente no quiere pasar una ley. Los legisladores, en este caso los senadores y la Casa de Representantes, si 3/5 partes votan, pueden pasar por encima el veto presidencial. Quiere decir que aunque el presidente no esté de acuerdo con esa ley, se hace ley. Ahorita, por ejemplo, justo esta semana pasó que se votó en la mayoría de la Casa de Representantes, recuerden, es donde hay 435 representantes, una ley que beneficia a los Dreamers, en la que según van a poder obtener incluso la ciudadanía después de cierto proceso. Mucha gente se entusiasma y sí es de celebrarse que hayan llegado a un acuerdo en la Casa de Representantes, pero no es todavía una ley. Para que sea ley, ya pasó ahí en la Casa de Representantes, la envían al Senado y el Senado debe votarla para que después de la moción y de discutirla, y si la aprueban, pasa por el Senado y la mandan al presidente y el presidente la debe firmar. Pero si no pasa por todo ese proceso, no es una ley. Y por supuesto que el que está ahorita como el que encabeza el Senado, que es Mitch McConnell,
él no va a poner a votación esa ley, ni el presidente mucho menos la va a firmar. O sea, no es por crear falsas esperanzas, pero para que se pueda dar una ley debe pasar por esos pasos. Esperemos que en el 2020, que vienen elecciones, se vote, haya mayoría en el Senado, aunque debemos hacer los números porque no estoy segura cuántos van a correr para el Senado y si se puede llegar a mayoría. Pero al menos, bueno, lo ideal es que tanto en el Senado como en la Casa de Representantes como en la rama ejecutiva, que es el presidente, todos sean del mismo partido y poder quizás pasar una ley. Pueden también removerlo de la oficina. Ahorita también eso está en discusión, está como que todos estamos a lo mejor en expectativa a ver qué va a pasar, de que si le dan lo que le llaman el impeachment en inglés, que es como enjuiciarlo. Nancy Pelosi, que es la Speaker of the House, la vocera de la casa, es la que puede llamar al voto en la Casa de Representantes. Dice que no vale la pena. ¿Por qué? Porque de hacerlo solamente lo van a enjuiciar, pero al final no lo posiblemente no lo encuentren culpable o pueden pasar otras cosas. Y recientemente se dice que ella declaró que ella no lo quiere enjuiciar, que ella lo quiere ver en la cárcel. ¿Por qué? Porque pensemos que vienen las elecciones del 2020. Si el actual presidente no gana las elecciones, se puede enjuiciar, o sea, lo pueden acusar jurídicamente de ciertos delitos, obstrucción de justicia y otras cosas que al parecer hay evidencia suficiente para que lo enjuicien. Entonces, no sabemos si se va a ir por el proceso de impeachment que le dicen en inglés o tratar de enjuiciarlo. Sí lo están investigando por todos lados, por medio de sus impuestos, por medio de cómo maneja lo que son las finanzas de sus compañías, porque él sigue al frente de sus compañías, lo cual es poco ético para muchos. Y hay varios frentes que están peleando, pero en todos, absolutamente en todos esos, él se ha amparado. Entonces, bueno, es una saga sumamente interesante y creo que es ideal para una serie de Netflix. Pero así es como la rama legislativa controla a la rama ejecutiva. Ahora veamos cómo la rama ejecutiva puede controlar a la rama legislativa. En este caso, el presidente puede vetar una legislatura del Congreso. Les digo, aunque el Congreso puede pasar por encima el veto presidencial, pero debe ser por lo menos 2/3 de ambas cámaras, del Senado y de la Casa de Representantes. Ahora veamos cómo la rama ejecutiva y la rama judicial se relacionan. En el caso del presidente hacia la rama judicial está que el presidente nomina a los jueces. Hay aquí, bueno, no solamente a 9 jueces de la Corte Suprema, sino a muchos jueces de distrito y jueces federales. Y ahorita a la fecha han nombrado o se han ratificado más de 35 jueces. O sea, el actual presidente ha logrado acomodar a más de 35 jueces. ¿Qué pros o qué contras tiene? Bueno, los que son de extrema o son extremadamente conservadores van a estar felices. Los que a lo mejor son más neutrales o un poco más liberales, por supuesto que preocupa, porque estamos hablando que son posiciones, muchas de ellas en las que están nombrando a jueces muy jóvenes, algunas, en el caso de la Suprema Corte, es de por vida. Ahorita hay 2 jueces que ya nombró el presidente y estos son los actuales miembros de la Suprema Corte. Los de edad más avanzada es Ruth Ginsburg y con ella, bueno, estamos muchos a lo mejor preocupados porque si de aquí a que el actual presidente se enferma, hace poco se cayó, estuvo hospitalizada, es posible que el actual presidente pueda nombrar a otro juez. Dicen o están los rumores que en caso de que ella siga, a lo mejor uno de los jueces, que en este caso va a ser Clarence Thomas, él también es de edad un poco avanzada, a lo mejor él ya renuncia al cargo o se retira y entonces da la oportunidad a que pongan otro juez sumamente conservador. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, lo ideal es de que la Suprema Corte esté con candidatos neutros.
ningún candidato que sea de extrema derecha o con ideologías sumamente conservadoras ni sumamente liberales. Se supone que los presidentes deben tratar de buscar un candidato que tenga una visión imparcial y que pueda a lo mejor ver de manera más amplia ambas posturas. Entonces, en cuestión de la Suprema Corte, bueno, es un tema importante porque se eligen de por vida. Quiere decir que los actuales jueces que nombraron, si oscilan en los 40 años y se retiran, no sé, a los 85, estamos hablando de toda una generación. Que niños que van a nacer ahorita, todavía a los 40, van a tener a estos jueces en la Suprema Corte. Así es que sí es una función importante la que tiene ahí el presidente de nombrar a los jueces. Ahora, ¿cómo la rama judicial puede controlar al presidente o puede balancear su poder? Bueno, la Corte puede declarar inconstitucional algunos actos del presidente. Y lo vimos en cuanto el presidente tomó posesión, el actual presidente puso una restricción para que las personas de países de origen musulmán no entraran a los Estados Unidos. Esa moción fue a las Cortes, la Corte la declaró inconstitucional y para que pudiera pasar y ya no fuera inconstitucional, tuvo que incorporar a Venezuela y Corea del Norte, que fueron los dos únicos países que no son de origen musulmán o donde no se practica esa religión. Entonces la Corte, muchos de los actos que está haciendo el presidente se están llevando a las Cortes y las Cortes deben decidir si es constitucional o no. Lo ideal es de que decidan de manera imparcial, no en base a que si es de cierta ideología política el juez o si el presidente lo nombró, etcétera. Y algunos de estos casos incluso pueden llegar a la Suprema Corte, aunque algunos se pueden decidir en las cortes de distrito o incluso cortes de apelación. Pero así es como la rama judicial puede controlar al presidente. En el caso de la relación que hay entre la rama legislativa y la rama judicial, bueno, tenemos que la rama judicial también puede declarar algunas leyes que pase el Congreso como inconstitucional. Pensemos que pasan, por ejemplo, están los rumores de que a lo mejor ya los niños que nacen de padres inmigrantes que no tienen documentos legales, etcétera, se les quite la ciudadanía. Eso no puede pasar porque ya está en la Constitución. Hay una enmienda que dice que toda persona que nace en Estados Unidos automáticamente es ciudadano. No se menciona el estatus migratorio de los padres. Pero pensemos que el Congreso quiere pasar una ley, que eso sería muy difícil y no es algo viable, pero pensemos que pasa por el Senado, que pasa por la Casa de Representantes y la aprueban y la hacen ley y el presidente la firma. Ahí lo más seguro es que se demanda o algunos grupos pro migrantes o cualquier otro grupo puede demandar, llega y tienen que intervenir las cortes y si llega, por ejemplo, ese caso a la Suprema Corte, puede declararlo inconstitucional. Quiere decir que no entra en efecto una ley. Y pueden haber otros ejemplos, pero bueno, ese es el más extremo que se me ocurre, que no es muy viable que pase. Ahora veamos cómo la rama legislativa puede relacionarse con la rama judicial. En el caso de la rama legislativa es que el Senado confirma los jueces nominados por el presidente y también pueden enjuiciar a jueces y removerlos de su cargo. El Senado, actualmente el Senado está dominado por republicanos y el presidente es republicano. Y los dos jueces que ha nombrado el actual presidente, bueno, son por supuesto con ideología republicana. Ese esquema es importante, no que lo memoricen, recuerden en el examen no deben tener conocimientos generales de memoria, pero sí entender el concepto general y cómo funciona el gobierno, cómo una rama interactúa con la otra y cómo pueden mantener ese balance y equilibrio en el gobierno federal, porque ninguna de esas ramas puede ser más poderosa que la otra. Por último, vamos a revisar qué tipo de preguntas les pueden poner en el examen. Y bien, aquí tenemos un ejemplo. La forma en la que van a venir algunas preguntas, recuerden en el caso del GED que es solo en computadora,
es que ustedes van a tener a lo mejor algunos recuadros, le tienen que dar clic y en el caso de este amarillo, al darle clic les van a aparecer estas opciones de respuestas. En el caso del recuadro verde, crema o anaranjado y morado, igual. Aquí, no porque es un ejemplo, pero allá es un tipo de formato de pregunta que les pueden hacer. Y aquí tenemos un texto donde se nos habla del artículo 1 de la Constitución, la sección 7. No tienen que saber toda la Constitución de memoria, ni por supuesto saberla toda, pero todas las preguntas que les van a plantear les van a dar a ustedes la información. Y lo que se necesita es que hagan el análisis, hacer inferencias, revisar qué datos nos dan y poder dar la respuesta. Vamos a leer esta parte. La sección 7 dice: todo proyecto de ley cuyo fin sea la recaudación de impuestos deberá originarse en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer reformas o estar de acuerdo con ellas de la misma manera que lo hace con otros proyectos. Todo proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado se presentará al presidente de los Estados Unidos antes de convertirse en ley. Si lo aprueba, lo firmará, de lo contrario, lo devolverá junto con sus objeciones a la Cámara en que se originó el proyecto, donde se incorporan todas las objeciones en el diario y se procederá a reconsiderar el proyecto. Si después de dicha reconsideración las 2/3 partes de esa Cámara están de acuerdo en aprobar el proyecto, se remitirá acompañado de las objeciones a la otra Cámara, que también lo reconsiderará, y si lo aprueban 2/3 de la Cámara, se convertirá en ley. Y acá solamente nos ponen un texto donde debemos elegir entre estas opciones. Por ejemplo, en el 2.1 nos dan 4 opciones. Vamos a leer el texto de la pregunta y dice: de acuerdo a lo estipulado en la sección 7 del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, una de las funciones de es, y nos ponen 2 menús. Entonces, aquí nos están hablando de la función de la Cámara de Representantes, que es recaudar impuestos, porque dice que todo proyecto de ley cuyo fin sea recaudar impuestos. Entonces, aquí el único que puede iniciar proyectos de ley para recaudar impuestos es la Cámara de Representantes. Entonces, aquí en la 2.1 va a ir la respuesta B, que es una de las funciones de la Cámara de Representantes y va a ser, en el caso de la 2.2, recaudar impuestos, que es la opción A. Y continúa: para ello puede proponer proyectos de ley los cuales están restringidos para el Senado. Un ejemplo es, entonces aquí sí ya sabemos que la Casa de Representantes, una de sus funciones es recaudar impuestos o proponer las iniciativas de ley para recaudar impuestos. Eso no le corresponde al Senado. A lo mejor no sabemos todas las otras funciones o tipos de leyes que puede o que a lo mejor están en la Constitución y que debe pasar la Casa de Representantes. Pero aquí no nos debemos preocupar por eso, porque solamente nos vamos a enfocar en la información que nos están dando. Y para responder a esta pregunta, bueno, dice que están restringidas para el Senado, y vamos a buscar un ejemplo de cuáles pueden estar restringidas para el Senado. Y dice la opción A, que cambie el sistema de asistencia médica del país. No, lo de la asistencia médica no tiene que ver con impuestos. Que brinde asistencia financiera para los estudiantes universitarios, tampoco. Establecer nuevos estándares de educación federal, tampoco tiene que ver. Imponer un impuesto sobre la gasolina. Aquí es la opción D, que en este caso el Senado no puede iniciar una ley en la que quiera poner impuesto a la gasolina. En caso de que se quisiera poner un impuesto extra a la gasolina o a cualquier otro
alimento o cualquier cosa relacionada con los impuestos, eso solamente le compete a la Cámara de Representantes. Entonces ese es un ejemplo de algo que no puede hacer el Senado. Por ejemplo, la Casa de Representantes no puede ratificar a los miembros del gabinete del presidente. Eso le corresponde solamente al Senado. Y luego continúa. En esta sección también se explica que es necesario, y luego dice, de votos de ambas cámaras para el proyecto, aquí falta, para que el proyecto se convierta en ley. Entonces, vamos a ver qué es necesario. Es necesario la aprobación de 2/3 de ambas cámaras. Es necesario la aprobación unánime de la cámara en la que se originó el proyecto, o la aprobación de 2/3 de la cámara en la que se originó el proyecto, o la aprobación del presidente de la cámara y el vicepresidente. Y en este caso la respuesta correcta es la A. Es necesaria la aprobación de 2/3 de ambas cámaras. Y al hablar de ambas cámaras, recuerden, es el Senado y es la Casa de Representantes. En el caso de la opción D, aquí dice la aprobación del presidente de la Cámara y el vicepresidente. Recuerden, en el caso del Senado, quien preside el Senado es el vicepresidente, y en el caso de la Casa de Representantes, que es donde son los 435 miembros, está el Speaker of the House, que en este momento es Nancy Pelosi, y el vicepresidente es Mike Pence. La importancia de estos dos cargos es porque si llega a morir el presidente, o digamos que lo destituyeran, o se enferma o algo pasa, quien se hace automáticamente presidente es el vicepresidente. Pero si ambos son destituidos del cargo, renuncian o algo pasa, un accidente, cualquier cosa, el tercero en sucesión es el Speaker of the House, que es Nancy Pelosi. Ella ha sido la única mujer que ha sido vocera de la casa, y ahorita es la única que ha estado en 2 ocasiones. Ahorita es nuevamente Speaker of the House. Así es que bueno, es importante que vayan conociendo de estos temas. Creo que una de las ventajas de la actual administración es que nos da mucha tela de dónde cortar para aprender sobre la Constitución. Estudien porque es parte importante del examen de estudios sociales. Me despido, no olviden activar la campanita para las actualizaciones de nuevos videos y seguirnos en las redes sociales. Sería todo, hasta la próxima.